Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Dándole gracias a Dios por este día maravilloso que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Así es, un día más de vida. Sentirnos agradecidos por la misericordia que tiene hacia nosotros, aún nosotros fallándole, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros no teniendo esa fe, no creyendo en Él, su palabra, porque a veces lo vemos hacer las cosas, tantas maravillas que hace el Señor, pero no creemos. Y así es, mi amado hermano, por la incredulidad de uno mismo. Sí, mi amado hermano, démosle gracias por este día maravilloso. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por este día maravilloso. ¿Cómo no sentirme agradecido, Señor, si nos das un día más de vida? Un día más a estar con nuestras familias. Un día más de salud, Señor. Un día más que le da salud a nuestras familias, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande y maravilloso, Señor, Padre eterno. Como tu palabra mismo dice, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y así es, mi Señor. Tenemos que creer en esa palabra tuya que dice, Señor, y apoderarnos de esa palabra. Tenemos que nosotros también esforzarnos a buscar tu presencia, a buscarte a ti, Señor. Así como buscamos un tesoro, tenemos que buscarte a ti así mismo también, atesorar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, botar todo lo que no sirve, todo lo que está estorbando en nuestras vidas. Tenemos que votar, sí, Señor, para que poder entrar esta palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Ser como un tesoro, buscar tu palabra, que esa palabra atesorarlo en nuestro corazón. Día y noche, Señor mío. Como dice tu palabra mismo, en el día, tarde y noche, seguir buscando tu presencia, seguir buscando, orando. Como tu palabra mismo dice en Hebreo capítulo 4, verso 16. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mi Señor, eso es lo que estamos haciendo, Señor, buscando tu rostro, clamándote. Como tu palabra mismo dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y así, mi Señor, te clamamos, te pedimos, Señor, los que estamos aquí participando en el video, seas ayudándonos, fortaleciéndonos cada día más para esforzarnos más, Señor. Ayúdanos, Señor, dar esa fuerza, Señor, que necesitamos, porque con nuestra propia fuerza no podemos, Señor, pero con tu Santo Espíritu sí, Señor, lo vamos a hacer, Señor, a buscar más de tu presencia, Señor, a hacer más de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria. Sé que nos estás escuchando, Señor. Sé que tu oído está inclinado hacia nosotros, escuchando cada uno de nosotros. Estás viendo cada corazón, Señor. Estás viendo las necesidades que estamos pasando, Señor. Pero bendícenos a cada uno las necesidades que tenemos, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, Padre amado. Te lo pedimos, Padre bendito. A ti, Señor, como tu palabra mismo dice, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea el nombre y grande, maravilloso el Señor. Vemos hay veces que nosotros como padre de familia, como padre, nosotros lo guiamos a nuestros hijos de darle una buena educación, de tener los mejores para ellos, de darle todo a ellos, con el fin de que ellos sean alguien en la vida, que sean. Nosotros siempre les decíamos antes, cuando yo no conocía la palabra de Dios, cuando yo era un ignorante en el tiempo de antes, cuando no tenía la presencia de Dios en mi mente ni en mi corazón, porque aquí cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que nosotros estamos alejados de Dios. A Dios lo tenemos solamente en la mente, pero muy lejos del corazón, muy lejos. Nosotros con el corazón no lo amamos a Dios, no lo queremos a Dios. Pero cuando nosotros venimos a estudiar la palabra, venimos a comprender que nosotros estábamos bien alejados de Dios. Solamente en la enfermedad, en la necesidad, buscábamos de Dios. Pero no buscábamos así por nuestra propia voluntad, sino cuando estábamos enfermos. Y así es, mi amado hermano, nosotros cuando
no sabemos de la palabra de Dios. Nosotros claramente a nuestros hijos le damos el estudio, le decimos que se esfuerce, que sea alguien en la vida, que sea un doctor, que sea un ingeniero, pero no le enseñamos lo bueno, no le enseñamos la palabra de Dios, no le enseñamos que eso es el primer que debemos quererlo a Dios, porque Él es nuestro creador, porque a nosotros nos creó para que nosotros le diéramos la gloria y la alabáramos a Él. Pero cuando nosotros no lo alabamos, nosotros no lo apreciamos a Él. Entonces, mi amado hermano, por eso dice su palabra, no hay ni un justo, ni uno que busque de Dios. La palabra mismo lo dice. Sí, mi amado hermano. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar más la presencia del Señor. Porque vemos en Hebreo mismo capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono. Pero tenemos que bañarnos con la sangre preciosa. Acuérdense, en el tiempo de antes era un sacrificio que hacían y derramaban sangre por aquellos pecados. Y así mismo ahora nosotros, para acercarnos al trono de la gracia, tenemos que bañarnos con la sangre preciosa, arrepentirnos de todos los pecados que hemos hecho. Así es, mi amado hermano. Por eso tengo como prefacio el afán y la ansiedad. Cuando nosotros estamos afanados en este mundo, buscar la riqueza, buscar que nuestros hijos tengan más que nosotros, buscar esa riqueza del mundo. Así como nosotros buscamos esa riqueza, tenemos que nosotros también buscar la presencia del Señor. Así como un tesoro, atesorarlo, la palabra de Dios en nuestro corazón. Así es, mi amado hermano. Por eso que nosotros, en el tiempo de antes, nuestros padres no nos enseñaban cómo leer la palabra o qué dice la palabra de Dios. Yo en mi concepto, yo digo en mi ejemplar, mi padre nunca se ha sentado a leer con nosotros la Biblia y decir, bueno, vamos a leer esto, hagamos esto de aquí. No. Yo lo puedo decir con seguridad que no ha habido ese momento, esa oportunidad para poder leer la palabra. Pero ahora que lo entiendo y ahora que comprendo la palabra, ha sido necesariamente tener la presencia del Señor. Y así es. Y cuando nuestros padres nos crecen y seguimos la corriente de ellos, seguimos la pisada de ellos, pero nunca cogemos una Biblia a leer. Simplemente hacemos lo que nuestros padres hicieron y seguimos esa corriente. Seguimos esa corriente de ellos y seguimos el ejemplo y dejamos para nuestro hijo el ejemplo también. Pero ahora cuando tú te enteras de la palabra que hay, tantas palabras que hay en la Biblia, entonces cuando uno se queda sin palabras, decir tantas cosas uno ha fallado delante de Dios. Y así es. Por eso es que nosotros en esta palabra nos ayuda a entender bastante. Quisiera que esta palabra hable a su vida, como a mí me ha hablado también a mi vida, esta palabra que trae mucho en nosotros, trae muchas cosas que nosotros hemos enfocado más a nuestros hijos, pero no hemos enfocado en la palabra de Dios. No hemos hecho leer una palabra, no hemos hecho que busque. Así como nosotros buscamos el tesoro, hacer el bien, hacer maravillas, tener carro, tener casa, tener lujo. Y así nosotros tenemos que también en nuestro corazón llenar esa palabra en nuestras vidas. Sí, mi amado hermano. Vamos a leer lo que nos habla la palabra de Dios, mi amado hermano. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Habla, Señor mío, a nuestras vidas. Habla a cada uno de nuestros corazones, Señor, que estamos aquí presentes, que estamos participando en el video. Seas hablando en nuestros corazones, seas tocando en nuestros corazones. Si tienes que exhortar, exhórtanos, Señor. Si tienes que hablar a nuestras vidas, háblanos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a seguir la fidelidad a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Vemos lo que dice el afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestras vidas, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo, que no siembran ni ciegan,
ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial la alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellos? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afanan añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se ha vestido aún con uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más con nosotros, hombre de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeréis o qué beberéis? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Nuestro Padre sabe la necesidad que estamos pasando. Él sabe todo lo que tenemos, porque Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Lo que pasa es que nosotros no le pedimos. Si nosotros le pedimos es riqueza. Nos acercamos a Él a pedirle un carro. Nos acercamos a Él a pedirle una casa. Nos acercamos a Él a pedirle tantas cosas, tantas vanidades del mundo. Pero no le pedimos sabiduría, no le pedimos entendimiento de la palabra. Eso es lo que Él quiere, que busque primero a Él. Y nosotros no buscamos a Él. Si no buscamos a Él por necesidades, riqueza, dinero, lujos, tantas cosas le buscamos a Él, pero no buscamos que nos alimente con la palabra de Dios, que nos dé sabiduría. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente la riqueza. Servir la riqueza es darle tanto valor al dinero que se ponga en él la confianza y la fe. Nosotros buscamos esa riqueza, pero no buscamos la fe. No buscamos esa fe. Sí, mi amado hermano. Se considera como máxima seguridad la felicidad y esperan que garantice el futuro. Se le desea más que la justicia, el reino de Dios. Vemos claramente en Mateo mismo, capítulo 6, verso 33 nos habla. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí en Mateo? En Mateo capítulo 6, verso 33 nos habla claramente y nos dice claramente. Dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y buscar la justicia, para que todas estas cosas vengan por añadidura. ¿Qué nos está hablando nuestro Padre Celestial? Que primeramente el reino de Dios. Claramente dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué está hablando nuestro Padre Celestial? No está hablando que nosotros primero tenemos que buscar el lujo. No está hablando que nosotros tenemos que buscar un carro, tenemos que buscar las cosas del mundo, sino simplemente está diciendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero si busca primero a Dios y con fidelidad, con fe, porque sin fe no sirve de nada, mi amado hermano, y hacerlo de corazón, para que todas estas cosas que tú necesites
venga todo a su debido tiempo, pero con la voluntad de Dios, no con tu voluntad, no como la voluntad del mundo, que nosotros nos sacrificamos, nos hacemos esclavos en el trabajo para tener dinero. Hacemos tanto sacrificio para obtener el dinero. Así es, mi amado hermano. Vemos claramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, se exhorta a todos los que siguen a Cristo, que buscan y sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. El verbo buscar implica estar constantemente en la búsqueda, algo haciendo esfuerzo, y ha sido tener obstante algo. Como vemos claramente, como unas perlas. Si nosotros tenemos una perla, buscamos esa perla como más podamos buscarlo. Así tenemos que buscar también la palabra de Dios. Porque Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Claramente dijo el Señor. Vemos también que nos habla en Filipenses. Vámonos un ratito a Filipenses. Gloria a Dios. En Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 nos habla el Señor. Nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja lugar el temor y el temblor. Todos los hijos de Dios deben tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos enseña. Tenemos ese temor y ese temblor, porque la palabra de Dios nos habla. Cuando somos hijos de Dios, cuando buscamos con fervor, buscamos con amor la palabra de Dios, nosotros tenemos ese temor. Pero cuando no lo buscamos, no vamos a tener temor de Dios, mi amado hermano. Cuando nosotros buscamos, sí lo vamos a tener. Ese temor y ese temblor, porque ante la palabra, pues dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. O sea, el Señor cuando entra a nuestras vidas, Él va viendo todo lo malo que hay en nuestras vidas, y Él va sacando. Por eso que entra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, y los pensamientos, y la intención del corazón. Porque cuando dijo Jesús, no te preocupes lo que comes, preocúpate lo que sale de tu corazón. O sea, mira, y cuando entra la palabra, saca todo lo malo de nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Claramente la palabra nos enseña. Vemos el versículo 13, ¿qué nos dice? De Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros procede así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, no depende de nosotros, depende de Dios que lo hace a nosotros. Pero si nosotros buscamos, nosotros le pedimos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto. Sí, mi amado hermano. Dice, en Dios es el que en vosotros procede. La gracia de Dios obra en su Hijo para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. Sin embargo, a la obra de Dios no es de imposiciones ni de la gracia irresistible. La obra de la gracia en los creyentes siempre depende de su fidelidad. O sea, tenemos que ser fiel para que Dios haga para que Él haga con nosotros, como nosotros somos barro y Él es el alfarero. Él nos moldea,
Él nos va moldeando nuestra vida. Sí, mi amado hermano. Él nos moldea para que nosotros tengamos un cambio. Vemos un ratito lo que nos dice en Romanos capítulo 8. Vemos lo que nos dice claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A la causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y cuanto a los designios de la carne, son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sí, mi amado hermano, si nosotros vivimos en la carne, no le podemos agradar a Dios. Nosotros tenemos que vivir en espíritu. Por eso dice el Señor mismo, yo busco adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Espero, mi amado hermano, que estas palabras cortitas sean buenas para nuestras vidas espiritual. Sí, mi amado hermano. Te doy gracias porque estás participando. Te doy gracias porque Dios te está tocando tu corazón. Le doy gracias a Dios porque sigues en esto del video cada día de la palabra de Dios. Mi amado hermano, te felicito que sigas adelante participando en cada video de la palabra de Dios. Te felicito, mi amado hermano. Y Dios seguirá tocando y seguirá obrando en tu vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde su vida y la de su familia. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video. Estás bendiciendo a cada uno de nosotros, Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, Padre amado. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.